El proyecto plantea suplir una energía diaria de 40.54 kWh día en un establecimiento comercial de 3 pisos, el cual alberga en sus dos primeras plantas una panadería y en la última un bar, por lo que se alimentará con energía trifásica. El sistema planteado es on-grid, ya que va conectado a la red de energía convencional. Nuestro proyecto como tal se basa en una panadería ubicada en el barrio Lucero Bajo, ubicada entre las coordenadas 4 grados 33 minutos y 7 segundos al norte y 74 grados 8 minutos y 28 segundos al oeste. Como tal, al descargar la información de radiación solar, en esta área durante el año se encontró que el mes con radiación solar incidente menor fue el mes de abril. Bueno, para el cálculo de demanda energética tuvimos en cuenta la factura del año 2020, en la cual tomamos el consumo de corriente continua entre los meses de enero a diciembre. Con base a estos datos pasamos a hacer un cálculo de energía total diaria, la cual tomamos la energía mensual total, la cual está expresada en kilowatt mes. Este dato viene en la factura y lo dividimos por la cantidad de días que tiene cada uno de los meses. Con base a esto obtenemos un resultado, el cual es la energía total diaria, la cual la tenemos queda expresada en kilowatt hora sobre día. Después de esto pasamos a hacer el cálculo de demanda energética, el cual se obtiene basado en lo que nos obtuvimos en la energía total diaria, y lo multiplicamos por el factor de seguridad, el cual es 1.25. Con esta multiplicación obtenemos el resultado de energía total diaria real, la cual también tenemos expresada en kilowatt hora día. Y con esta energía diaria real, lo que hacemos es, junto a la radiación solar incidente, lo que hacemos es tomar la radiación solar incidente y dividirla por la energía real. Esto nos da una serie de resultados, y con estos resultados lo que logramos hacer es lograr identificar cuáles de los meses es más desfavorable. Para nuestro caso, el mes más desfavorable es el mes de noviembre. En el diseño de captación, con el tipo de panel que se escogió para suplir la red de abastecimiento trifásica del establecimiento comercial, nos dio como resultado 25 módulos. Para llegar a este número de paneles, lo que hicimos fue utilizar la ecuación que estamos viendo, tomando datos de la energía diaria real, en este caso de 40,54 kilowatts hora día, también el rendimiento medio del panel 0,9, las horas pico solar de 4,67 hora día, y la potencia pico del panel, que la obtuvimos de la ficha técnica de nuestro panel, en este caso 0,4 kilowatts, para un total de 24,11, es decir, 25 paneles. Acá tenemos entonces la estructura que escogimos para la disposición de los paneles, dado a que es muy posible que el techo la pueda soportar, la pueda resistir. Y tenemos acá entonces ya dentro del esquema que podemos observar son 12 paneles en serie en un string y 13 paneles en un segundo string. Para el primer string, el voltaje del campo generador es de 500,4 voltios con una corriente máxima de 9,6 amperios, y para el segundo string con el voltaje generador, que es de 542,1 voltios y 9,6 amperios. Acá tenemos la ficha técnica del panel solar con una potencia máxima de 400 watts, un voltaje en potencia máxima de 41,7 voltios, también la corriente en potencia máxima de 9,6 amperios, un voltaje en circuito abierto de 49,8 voltios, la corriente en cortocircuito de 10,36 amperios. La eficiencia de este módulo es de 19,88%. Tenemos el número de células de este panel, que son 144, están distribuidas en 6 células por 24. Las dimensiones del panel son de 2008 por 1002 por 40 milímetros.
un peso de 22,5 kilogramos. El vidrio frontal es de 3,2 milímetros con un revestimiento antirreflejos, también alta transmisión, bajo contenido de hierro y un vidrio templado. El marco es un marco en aleación de aluminio anodizado con cajas de conexiones en una clasificación IP67. El cableado externo es de 1 por 4 milímetros cuadrados, el ánodo de 290 milímetros, un cátodo de 145 milímetros o longitud personalizada. Bueno, de acuerdo a los cálculos de módulos, se determinan pues las condiciones que debe satisfacer el inversor seleccionado. Entonces tenemos los datos que necesitamos que nos satisfaga y los datos del inversor que ya seleccionamos. Entonces tenemos la potencia instalada por 10.000 vatios y la máxima potencia que nos da el inversor seleccionado es sobre 21.600 vatios. Tenemos un factor de seguridad de 1.25, la potencia del inversor que necesitaríamos que supliera la mínima potencia sería de 12.500 y el inversor nos suple una potencia del inversor sobre los 18.000 vatios. Tenemos que el voltaje de potencia máxima es de 41.7, en donde el voltaje de arranque es de 250 voltios. Necesitamos un inversor que nos supla el voltaje del campo generador 1 de 500.4 y del voltaje del campo generador del segundo de 542.1. Entonces el rango del voltaje de MPPT que maneja el inversor seleccionado está entre los 200 y los 1000 voltios. Entonces tendríamos que para el total de un voltaje del campo generador tendría que suplir 1042.5 voltios. Sin embargo, en el máximo voltaje que nos presta el inversor es de 1000 voltios. Tendríamos que la corriente en potencia máxima y la corriente máxima de entrada debe ser de 9.6 amperajes, en donde la ficha técnica del inversor seleccionado nos presta una máxima corriente por cada MPPT de 36 amperajes. Entonces digamos que suple pues los estándares seleccionados y también ya en la parte pues de la corriente en cortocircuito que es ya para el tema del cableado, los cálculos para el cableado, necesitaríamos 10.36 amperajes en la corriente en cortocircuito y el inversor pues nos presta la corriente del cortocircuito por MPPT de 45 amperajes. Tenemos que la intensidad máxima de salida continua debe ser de 220 voltios y pues es el voltaje nominal. Aquí es donde se determina que es un sistema trifásico. Bueno, entonces esta sería la ficha técnica que estamos utilizando. Tenemos la hoja de datos, como tal usamos la de 18.000. La tercera, tenemos los datos de entrada, en donde la máxima potencia, como ya les había dicho, es de 21.600 vatios, un voltaje máximo de 1000 voltios, voltaje de arranque de 250, y también acá tenemos los datos de salida, donde también pues, nos determina las condiciones que necesitamos suplir para llegar a los cálculos de los módulos. Tenemos que una salida, tiene datos de salida de una potencia aparente máxima sobre los 20.000 vatios y tenemos una corriente máxima de salida del 24.1 de amperaje. ¿Qué más? La frecuencia de la red debe ser pues 60 Hz. Ya. Esta es la segunda parte de la ficha técnica, pues ya son como los datos anteriormente eran los datos que necesitamos para suplir las necesidades a las que estábamos buscando, y ya esta es la parte como de las medidas del inversor, digamos su peso, las dimensiones, el autoconsumo.
respecto al cálculo del cableado debemos tener en cuenta los datos anteriormente mencionados con respecto a cada uno de los strings que va a ir conectado a los MPPT del inversor. Asimismo, se tiene en cuenta que la caída máxima de tensión debe ser del 3% y escogimos un cable termoestable que resiste una temperatura máxima de 90 grados Celsius y es de cobre, por lo cual tiene una conductividad de 45,49. Lo primero que debemos hacer es la sección del conductor en milímetros cuadrados. Para esto debemos tener en cuenta la longitud en metros, que es la distancia entre los paneles y el inversor. Para el primer string es una distancia de 5 metros y para el segundo string de 6 metros. Tenemos que tener en cuenta la intensidad, el factor de potencia de la carga al final de la línea, que así como lo podemos observar en la tabla inferior, corresponde a 1, y la conductividad del conductor del cable y la caída de tensión máxima permitida, que en este caso que es de 500,4, y la segunda que es de para el segundo string, que es de 542,1, el 3% de este valor. Es con esto que ya podemos hallar la sección del conductor en milímetros cuadrados. Además, después de esto vamos a hacer la impedancia eficaz en ohms sobre kilómetros. Sin embargo, el cable que se escogió es de 4 milímetros cuadrados correspondientes a 12 AWG, ya que en corriente continua no se recomienda usar un cable menor a este. Luego, en esta tabla, la resistencia eléctrica para 12 AWG es de 6,56 y la reactancia inductiva es de 0,177. Con esto podemos encontrar que para la impedancia eficaz tenemos un valor de 6,56. Luego, para calcular la caída de tensión en voltios, debemos tener en cuenta este mismo valor de la impedancia eficaz más la longitud en kilómetros, la distancia de los paneles al inversor y la intensidad. Con esto, en la primera sección del cableado tenemos un valor de 0,67 y en la segunda de 0,81. La caída en porcentaje de tensión es este valor lo calculamos teniendo en cuenta la caída de tensión en voltios con respecto al valor de voltaje mencionado con anterioridad, que en la primera sección es de 500,4 voltios y en la segunda sección es de 542,1. Con respecto al cálculo de la sección del cableado entre el inversor y el tablero general de baja tensión, ya tenemos que esto ya es corriente alterna, así que aquí ya tenemos en cuenta que nuestra conexión es trifásica y por ende manejamos una intensidad máxima de salida continua en voltios de 220. Y para este caso escogimos un cable termoplástico que resiste una temperatura máxima de 70 grados Celsius, que también es de cobre igual que el anterior y tiene una conductividad de 48,47. Ya la distancia entre el inversor y el tablero general de baja tensión es de solamente 1 metro y la corriente máxima del inversor ya todo lo sacamos de la ficha técnica del inversor escogido. Y la caída de tensión máxima permitida en la línea en voltios es el 3% de los 220 voltios mencionados anteriormente. En este caso se escogió un cable de 2.5 milímetros cuadrados correspondientes a 14 AWG y tuvimos en cuenta, al igual que en el caso anterior, esta tabla. Con esto tenemos que la impedancia eficaz es de 10,17, la caída de tensión daría un total de 0,42 y la caída de tensión en porcentaje sería de 0,19, por lo cual el cableado de corriente continua y de corriente alterna sí resistiría, ya que la caída de tensión es menor al 3%.